Bueno, procedo entonces con la columna dorsal. Y mientras tanto nos pueden surgir algunas cuestiones que las vamos charlando a medida que evaluamos el raquis dorsal, ¿sí? Bueno, ¿ven mi cursor? Sí, sí se ve. Que después yo marco y pasan minutos que no ven nada. Bien, nos quedamos aquí, ¿se acuerdan? Nos quedamos aquí en estas tomas del raquis. Teníamos nuestra cervical de frente, nuestra columna dorsal o dorso lumbar, podríamos llamarle, y luego el tramo lumbosacro. ¿Por qué sacamos de esta forma la radiografía? Porque queríamos incluir todo este elemento de fijación que tiene el paciente aquí debido a esta curvatura lateral que tiene la columna que se llama, ¿cómo se llama? Escoliosis. Escoliosis, exactamente, ¿sí? Entonces, aquí sacamos la cervical, llegamos a ver la parte superior de la fijación en esta radiografía que mencionamos como dorso lumbar, ¿sí? La vemos completa y aquí ya nos focalizamos, será tema de la otra bolilla, del próximo tema, en la lumbar, ¿sí? Entonces, esta es donde más información sacamos porque valoramos todo el elemento, ¿sí? Bueno, nos quedamos en saber desde qué vértebra hasta qué vértebra iba la fijación, ¿se acuerdan? Entonces, para ello hacemos el típico ejercicio de buscar elementos óseos que me permitan contar los cuerpos vertebrales para saber en qué nivel estoy parada, ¿sí? Entonces, sigo en la primera costilla y me desemboca en la torácica 1. Entonces ya con ese reparo fijo voy contando hacia abajo las vértebras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No me suena, che. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, estaba contando mejor recién. 1, 2, 3, 4. Ah, no, está bien. Está bien. Vieron que por ahí en este tramo acá se me dificulta contar. ¿Qué reparo puedo tomar? La costilla 12, ¿sí? Que si no me equivoco es esta. Si esta es la costilla 12, esta es la L1, L2, L3, L4 y L5. ¿Sí? Siempre mis herramientas para identificar las vértebras, en el caso de el raquis torácico, es la primera costilla, que es muy particular porque es plana y cortita, ¿sí? En la base del cuello, o también me puedo guiar por las costillas flotantes, ¿sí? ¿Qué pasa con las costillas? Puedo tener costillas lumbares, ¿sí? Puedo tener costillas flotantes rudimentarias y cortitas que me confundan, ¿sí? Porque recordemos que el segmento lumbosacro, en este caso, es un segmento de transición, ¿sí? Como el segmento cérvico-dorsal también. En esa transición del pase de un segmento a otro, ¿sí? Puedo tener vértebras que se semejen o simulen el segmento que sigue, ¿sí? El segmento que tienen pegado. Bien. Entonces, a mis proyecciones de frente, ¿qué le vamos a agregar? Nuestras proyecciones de perfil, ¿sí? Aquí en el raquis cervical lateral ni vemos las barras
¿sí? Ya que, como dijimos, arrancan de la torácica 5. Y aquí en el raquis dorsal lo tengo casi todo, dorso lumbar también, lo tengo casi todo al segmento, ¿sí? ¿Qué podemos decir de esa cervical de perfil? ¿Es un perfil estricto? Yo digo que más o menos nomás, ¿no? Puede que algunas apófisis articulares se vean como dobles con dos líneas. Acá sí, en esta Sí, dice en usted. la de arriba también. Y acá en la dorsal, ¿qué pasa? Se superponen los arcos costales. Claro, pensemos que las vértebras están rotadas también, ¿sí? Sobre todo en la parte inferior de estas vértebras, donde más se nota, además de la curvatura lateral, están rotadas. Entonces toda la jaula costal está asimétrica, ¿sí? Entonces, miren todos estos arcos costales aquí que sobresalen, ¿sí? Me hacen dar cuenta de que, bueno, el paciente ya no es simétrico por su curvatura y eso genera toda una simetría en la jaula costal y también en mi proyección de columna torácica, ¿sí? Acá hice lo mismo que hicimos recién, en 3 tomas del frente, en 3 tomas del perfil. Columna cervical, frente y perfil, columna dorsal o dorso lumbar, frente y perfil, y columna lumbosacra también de frente y de perfil, ¿sí? ¿Cuál hubiera sido la solución para esta paciente? Y haber tomado un espinograma, ¿o no? ¿Se acuerdan? La radiografía única de la columna que vimos la primera clase. Sí, Exacto, esta hubiera sido la solución para no hacer todas las tomas por separado, como nos vimos obligados en el servicio de rayos común cuando no contamos con el espinógrafo, ¿sí? Bien, aquí estamos con nuestro paciente intentando hacer una dorsal de frente, ¿o no? Acá está el paciente, como dice la técnica, apoyando la espalda, viene ahí el operador. ¿Qué está palpando ahí? La horquilla esternal. La horquilla la horquilla external, del ¿sí? La esternón. horquilla external, ¿qué dato me da? Que arranca la primera costilla Y un en la poquito clavícula. más abajo también. C4 más C3. D3, ¿sí? Aproximadamente, yo si palpo la horquilla external, me voy a dar cuenta que estoy a nivel de la torácica 3, ¿sí? Si tocara aquí la base del cuello, podría palpar la vértebra prominente, ¿sí? Entonces ya sé que mi chasis tiene que ir de ahí hacia abajo, no corto las vértebras superiores, ¿sí? Acá estoy posicionando el chasis, acá estoy centrando el rayo, ¿sí? Y luego procedo con el perfil, ¿sí? Le digo que levante los brazos, eso ya lo sabemos. ¿Cuál será mi reparo para colocar, para la incidencia del rayo? En el caso de la columna dorsal, la más corta para mí, a la hora de posicionar el perfil, es palpar el vértice de la escápula. ¿A qué altura aproximada tengo yo el vértice de la escápula? Más o menos por la dorsal 7, ¿sí? Entonces, en ese lugar, si yo palpo la escápula del paciente, puedo poner mi haz transversal, ¿o no? Más o menos a la mitad del raquis dorsal, ¿sí? Entonces, luego de hacer estos pasos, obtendría mi radiografía
dorsal, frente y perfil, ¿sí? ¿Qué no tenemos que olvidar jamás, nunca de los nunca? Nuestra vértebra dorsal típica, ¿sí? Nuestra vértebra dorsal típica. ¿Cómo se conforma nuestra vértebra dorsal típica? El cuerpo anterior, ¿sí? El agujero neural, los pedículos aquí, ¿sí? Los pedículos paralelos al eje medio de la vértebra, paralelo al plano medio sagital de la vértebra, ¿sí? Carillas articulares para las costillas, carillas articulares superiores, porque esta es una vista superior, apófisis transversas y espinosa. Láminas cerrando el tubo neural por detrás, ¿sí? En las transversas, carillas también para las costillas. Bien, ¿y esto que tenemos acá qué será? Una radiografía del tórax, digo yo, ¿o no? Sí. Claro. ¿Por qué yo puse esta radiografía del tórax? Si bien la técnica es diferente, yo tengo que diafragmar estrictamente al raquis dorsal, no me tengo que olvidar que también voy a valorar las vísceras torácicas, ¿sí? A eso va esta radiografía del tórax, ¿sí? No me puedo olvidar que tengo las vísceras torácicas, ¿sí? Que los pulmones son radiolúcidos, negros, aire, y si digo aire, ¿qué pasa con los rayos? ¿Pasan o no? Y luego tengo las cúpulas del diafragma y las últimas vértebras dorsales quedan ya más ocultas por la opacidad del abdomen. Entonces, es difícil por ahí lograr una densidad óptica homogénea en todo el raquis dorsal, porque tengo aquí arriba vértebras chiquitas y tengo la base del cuello de poco espesor, y en las dorsales inferiores ya están en la cavidad abdominal casi, con mucho espesor, ¿sí? Vértebras más grandes, ¿sí? Entonces, los valores exponenciales claramente son diferentes. Entonces, es difícil lograr de manera homogénea, ¿sí? Una buena densidad óptica del raquis cervical. Y como les dije recién, tengo las vísceras del mediastino, ¿sí? Que ya también hasta me permiten conocer cuál es el lado derecho y el izquierdo del paciente si no tuviera la marca. ¿Qué es esta estructura que tengo aquí? El botón aórtico. El botón aórtico, ¿sí? Esto yo lo voy a ver en la radiografía de raquis cervical, porque diafragma hasta aquí, ¿sí? Y también tengo la jaula costal con las costillas, ¿sí? Tengo que recordar la anatomía, ¿sí? Las costillas articuladas con la vértebra correspondiente van de atrás hacia adelante, ¿sí? Y de arriba hacia abajo. A eso va que no recordar que la columna dorsal, ¿sí? Va a conformar la jaula costal, ¿sí? Va a conformar el tórax óseo. Y eso le otorga también cierta rigidez al segmento. Nos habremos dado cuenta que para radiografiar y estudiar mediante radiología simple el raquis cervical, ¿cuántas técnicas mencionamos? Un montón de técnicas, técnicas funcionales, ¿sí? Que no lo hacemos en el raquis dorsal, ¿sí? Debido a esta limitación en el movimiento, esta rigidez que tiene el raquis dorsal por formar parte de la jaula costal que le da rigidez, ¿sí? Recordemos que las costillas se articulan con las vértebras dorsales por detrás y por delante con el esternón, ¿sí? Formando esta jaula costal. Bien, dicho todo esto, aquí adelante nuestro tenemos nuestra columna. Esto sí es una columna dorsal de frente y de perfil, ¿sí? Vamos a ver
si todo lo que dijimos es cierto, si tenemos las 12 vértebras dorsales y las podemos contar. La torácica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Miren acá se ve hasta bien la costilla 12, ¿sí? Bien, y acá ponemos en evidencia lo que yo le decía recién, ¿sí? Estas vértebras superiores, ¿sí? En el poco espesor de la parte superior del tórax, y las vértebras dorsales inferiores ya ocultas, digamos, por la opacidad del abdomen, ¿sí? Ya tengo mucho más espesor, mucho más volumen de paciente para atravesar, y ya no tengo el contraste de la transparencia de los campos pulmonares, ¿sí? Sino que acá tengo la densidad agua la densidad agua del abdomen. Entonces, de ahí que siempre la densidad óptica es diferente. Estas vértebras las veo con una densidad óptica diferente a las vértebras inferiores, ¿sí? Aquí tengo el botón de la aorta, ¿sí? Si bien aquí tengo la marca que me indica la derecha, si no la tuviera, la anatomía normal indicaría que esta es la forma correcta de presentar la radiografía. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Y tengo mi dorsal de perfil, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente a la hora de radiografiar la columna dorsal en proyección de perfil? Los brazos y los hombros. La cintura escapular, exactamente. La cintura escapular, ¿sí? Cintura escapular va a ocultarme la primera vértebra dorsal, la segunda vértebra dorsal o hasta la tercera también, ¿sí? Entonces, ya de plano sé que esas vértebras las voy a tener ocultas por la cintura escapular, por el macizo de los hombros, ¿sí? Entonces, ¿cómo se nos ocurre que podemos contar estas vértebras dorsales de perfil? ¿Cómo hacemos? Está complicado, ¿no? Vamos a probar. Vamos a probar pensando que esta de aquí es la dorsal 12. ¿Sí? Y que 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Me suena, ¿sí? La torácica 1, la torácica 2, ¿sí? No la veo por la cintura escapular, ¿sí? Perdón, me puedo basar en la radiografía de frente, ¿sí? Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Justo por debajo de los hemidiafragmas tengo la 12, ¿sí? Que me estaría indicando que es esta. Entonces la cuenta que yo hice es la correcta, ¿sí? Pero sepamos que siempre es poco específico contar las vértebras. Me conviene probar y ver si se adecua al número vertebral que me corresponde, ¿sí? Si acá pudiéramos valorar la horquilla del esternón, ¿sí? También podría ser una referencia para contar, ¿sí? Sabiendo que si palpo la horquilla del esternón, estoy más o menos a la altura de la torácica 3, ¿sí? ¿Qué será esto que tengo aquí? ¿Qué es eso?
¿El esófago puede ser que sea? El esófago lo voy a ver con densidad hueso. ¿Qué densidad radiológica tiene eso? ¿Qué es el esófago? Es más membranoso. El esófago es un órgano, músculo membranoso, correcto, ¿sí? Entonces, ¿qué densidad va a tener el esófago? El De partes esófago, blandas. claro, densidad de partes blandas, no lo voy a ver en condiciones normales en la radiografía, recordemos que es un órgano de tránsito, entonces, rápidamente, cuando pasa el bolo alimenticio con sus movimientos de peristalsis, bla, 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 y luego de que pasa el bolo alimenticio, sus dos paredes se quedan relajadas y una contra la otra. En condiciones normales, el esófago no va a tener ninguna traducción imagenológica en la radiología simple, ¿sí? Entonces, el esófago no puede ser. Y esta estructura la estoy evidenciando de densidad hueso. ¿No la veo igual de radioopaca que las vértebras? Sí. Sí. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué hueso es ese? ¿La escápula? Las escápulas, ¿sí? Pensemos que acá está la parte anterior del paciente, acá vendría el esternón, ¿sí? La columna dorsal y cerca, o sea, hacia el posterior, tengo la escápula. Miren acá cómo se ve la cabeza humeral del paciente que elevó los brazos, ¿sí? Aquí estaría la articulación del hombro, la cavidad glenoidea y la cabeza humeral que se va hacia arriba. ¿Todos entendemos? Sí, profe. Bueno, Sí. entonces tengo mis cuerpos vertebrales, ¿sí? Los espacios intervertebrales, que como ya dijimos en el segmento cervical, van a corresponder a los discos intervertebrales, ¿sí? ¿Qué estructura será en esta que tengo aquí? Agujeros de conjunción. Los agujeros de conjunción, exactamente. Y si esta imagen es negra, redondeada, son los agujeros de conjunción, ¿qué será esto que tengo aquí? Los pedículos. Los pedículos, ¿sí? Es decir que, si a mí me solicitan, me preguntan qué radiografía tengo que realizar en el segmento dorsal para evaluar los agujeros de conjunción, ¿cuál va a ser mi respuesta? Columna dorsal de perfil. Columna dorsal de perfil, exactamente, ¿sí? Los agujeros de conjunción, por la dirección que llevan los pedículos, quedan en evidencia en la radiografía de columna, en el tramo dorsal, en el perfil, ¿sí? En la radiografía de columna dorsal de perfil. Recuerden el dibujito de la vértebra. Aquí tengo los pedículos, ¿sí? Aquí hay un pedículo, aquí hay otro pedículo. Entonces, si yo estoy radiografiando, haciendo una toma lateral, el rayo viene de acá, ¿o no? Ahí viene Sí. el rayo, chocando el pedículo, que es lo que yo valoro aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿y esta estructura que tengo acá qué serán? Las costillas. Las costillas, ¿sí? Donde pongo en evidencia lo que ya dijimos, su dirección anatómica. ¿Cuál es la dirección anatómica de las costillas? De arriba a abajo y de atrás hacia adelante. Exacto. De arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Así las defino. Justo lo puedo valorar perfectamente bien en la radiografía del perfil. Muy bien.
Cuando yo voy a hacer el disparo, la teoría me dice que le voy a pedir al paciente apnea, ¿sí o no? Sí, Y si no le pido apnea, qué le digo? Que haga una respiración pausada. ¿Para qué? para que los pulmones no se, No, o sea, porque no se no hay muevan, movimiento digamos, y eso va a muscular. mover a los músculos y huesos de la caja torácica. ¿Para qué? Para que se produzca la técnica con barrido costal. Exactamente, ¿sí? Yo quiero evitar la superposición de los arcos costales al raquis dorsal, ¿sí? Entonces le voy a decir al paciente que tome aire y cuando yo le diga, lo suelte muy suavemente, ¿sí? Entonces, mientras el paciente expira, la costilla se mueve y se borra, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la técnica de Otonello en la columna cervical? Sí, ¿Qué hacíamos con el lo maxilar? movíamos para que se produzca borrosidad. Bueno, exactamente. Le indicábamos al paciente, diga pa, rápidamente para que se borre ese maxilar. Bueno, en este caso, con la excursión de las costillas durante los movimientos respiratorios, hacemos lo mismo. Aprovechamos ese movimiento, esa excursión que hacen las costillas para que se borre. Entonces, yo necesitaré un tiempo de exposición largo o corto. Más largo. Largo, ¿sí? ¿Qué pasa si mi tiempo de exposición es largo? ¿Qué pasa si mi tiempo de exposición es largo? No Cambian solamente los se van a valores. mover, no solamente se va a mover, va a excursionar la costilla, sino que corro el riesgo que se me mueva todo el paciente, ¿o no? Es decir que, Se va a ver más borroso. claro, la idea es que yo no vea borradas las costillas nomás, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que, si yo voy a aplicar esta técnica de barrido costal, tengo que tener un paciente muy colaborador, ¿sí? Tengo que practicar con el paciente lo que le estoy pidiendo para que me entienda, ¿sí? Para que colabore conmigo y para que verdaderamente solo se vean borrosas las costillas y no me salga toda la radiografía movida, ¿sí? No me salga toda la radiografía movida. Aquí tengo las dos versiones de lo mismo. ¿Qué opinan ustedes? Nadie opina. Una está más borrosa que la otra, ¿no? Sí, la segunda, como borrosa. Claro. Acá he intentado hacerlo con el disparo normal, ¿sí? Disparo de milisegundos, ¿sí? Fracciones de segundo. Y aquí he intentado poner un tiempo de exposición más largo. Le he pedido al paciente que suelte el aire lentamente para intentar ese borramiento de los arcos costales, ¿sí? Para intentar el borramiento de los arcos costales. Casi que lo he logrado, ¿sí? Esta define un poco más la cortical del hueso y todo, pero tampoco está terriblemente movida, ¿sí? Pero eso es lo que pasa cuando yo doy tiempo de exposición largo, ¿sí? Desde mi experiencia personal, yo lo hago como les digo. Le digo al paciente que tome aire y que lo suelte lentamente. Y durante la expiración del paciente, ¿sí? Es que yo tomo la radiografía. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Por qué? ¿Cuál es el justificativo que yo he encontrado? Que la
expiración, ¿sí?, es mucho más consciente que la inspiración. ¿Se entiende? Entonces yo al paciente le digo, solta el aire suavemente, el paciente lo va a entender mejor y lo va a poder controlar, fisiológicamente lo va a poder controlar mejor que inspirar, ¿sí? O que seguir respirando libremente. Entonces, esa, desde mi experiencia personal, es la forma en la que más veces tuve éxito haciendo esta técnica, ¿sí? Primero, asegurándome que el paciente me entiende, que colabore y que pueda quedarse quieto, y después hacerlo durante la expiración, cuando el paciente suelta el aire despacito, ¿sí? Es útil, ¿sí?, sobre todo en el caso de algún aplastamiento vertebral, alguna cuestión de esas, es útil librarse de esta superposición de las costillas, ¿sí? Pero repito, no todos los pacientes son candidatos para hacer esto porque en definitiva va a tener que repetir y es muy posible que más de una le salga movida, ¿sí? Salga movida. ¿Por qué? Porque de fracciones de segundo, de milisegundos, pasamos a hacer un disparo de 1,5 segundos a lo mejor, que es un montón, ¿sí? Es un montón para el disparo. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, al momento de realizar el disparo, yo le puedo dar estas dos órdenes al paciente, o apnea, o puedo hacer la técnica de barrido costal, ¿sí? ¿De qué dependerá? De lo que estemos buscando en ese raquis dorsal, de la condición de mi paciente, ¿sí? Y de que yo le explique y pueda realizar esta maniobra de que verdaderamente salgan solamente borrosas las costillas y el resto del esqueleto sin borrosidad, ¿sí? Esa es la decisión que yo tome, dependiendo del paciente que tenga enfrente, ¿sí? Y tiene que ir acompañada de el tiempo de exposición justo. Si yo le hago soltar el aire suavemente y dejo el disparo en el orden de los milisegundos, y no voy a tener nada más que o todo movido o las costillas ahí arriba de la dorsal y como si no hubiera hecho nada, ¿sí? Así que es pedirle al paciente que suelte el aire suavemente y usar un tiempo de exposición largo. ¿Mm? Y esta otra versión de lo mismo, ¿o no? Sí, otra de perfil también. Y es la Pero- misma. Ah, es la misma. Miren ahí ese acuñamiento, esos teofitos que tiene ahí, miren que son los de acá. Y esta, ¿Esta es ¿qué un podemos barrido decir? costal o no? Esta está movida, ahí no me pude deshacer de las costillas y está todo el paciente movido, ¿sí? Entonces, ¿cuál debe haber sido el camino que hice? Seguramente hice esta, ¿sí? Salió toda movida, hice esta que mejoró ampliamente, ¿sí? Y esta, bueno, no sé, o la hice antes a esta. Estas dos sirven, o podrían ser entregadas, ¿sí? Esta, negativo, ¿sí? Pero estas cosas pasan porque en este caso todo el paciente se ha movido, es más, ni las costillas aparecen borradas, ¿sí? No sé qué ha pasado aquí, pero esto no me sirve. Y puedo caer muy fácilmente en esto si fracaso con la técnica de barrido costal. De ahí que debo conocer el aparato con el que estoy trabajando y debo contar con la colaboración del paciente. ¿Soy clara? ¿Podemos ver la diferencia? ¿Nos damos cuenta cómo los bordes están borrosos, cómo he perdido nitidez en la cortical del hueso? Sí. Muy bien. ¿Y acá qué tenemos? Dorsal de frente y de perfil también. Dorsal, frente y perfil. Vamos a contar nuestras vértebras. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Creo que conté bien. L1 y L2. Ocho, 9, 10, 11 y 12. Sí, perfecto. ¿Mm? Otro paciente con fijación o artrodesis de la columna dorsolumbar. ¿Sí? ¿Vieron cómo procuro no cortar el elemento? ¿Sí? En alguna toma tengo que tomar el elemento completo, el elemento de fijación completo. Aquí en el frente lo tengo completo, aquí me falta milímetros, nada más, ¿sí? Aquí me faltan milímetros nada más. Pero miren acá, esta vértebra, compárenla con la altura de la vértebra suprayacente y la vértebra infrayacente. ¿Qué me pueden decir de ese cuerpo vertebral? Es menor, digamos, el cuerpo Claro, vertebral es más chiquito, ha está como perdido fijado. altura, ¿sí? Ha perdido altura ese cuerpo vertebral, ¿sí? Se ha fracturado. Entonces, se ha fijado con esa fijación, esos tornillos transpedunculares, el raquis, ¿sí? Y esta vértebra es esta vértebra que queda sándwich acá, ¿vieron? Sin tornillos, ¿se dan cuenta? Sí, vendría a ser con la 11, ¿no? Entiendo que sí, ya la contamos de vuelta. Muy bien, muy fácil darse cuenta teniendo el frente, muy lúcido, sí. En este caso, nosotros, para contar estas vértebras de perfil lateral, nos basamos en el frente y nos basamos en los tornillos, ¿sí? Que son fijos y que no nos van a permitir contar al tuntún, ¿sí? Entonces, como dijo la compañera, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? Entonces, esta es la dorsal 11. Esta es la dorsal 12, ¿sí? 9, 8, 7, 6, 5, 4 y 3, ¿sí? Ahí podemos contar a la perfección y a ciencia cierta, a causa de que justamente tenemos los tornillos que nos ayudan, ¿sí? Y estamos viendo ahí la vértebra fracturada que ha perdido su altura normal con respecto a la suprayacente y a la infrayacente, que es esta que tenemos aquí en el frente, ¿sí? Muy bien, como dijo la compañera, la T11, ¿sí? O dorsal 11. Bien. Otra columna dorsal, ¿sí? Hago el mismo procedimiento. La primera costilla, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El par 12 de costilla flotante lo tengo ahí, ¿sí? La lumbar 1, lumbar 2. ¿Qué me tengo que imaginar? Hacia aquí tengo mi jaula costal, ¿sí? Aquí el dibujito me ayuda. Miren acá cómo estas imágenes de calcio que tengo acá corresponden al cartílago costal común que ya se ha empezado a calcificar, ¿sí? Recuerden que las costillas de la 1 a la 6 se articulan directamente con el esternón y de la 7 para abajo forman el cartílago costal común, que también va a articular con el esternón, pero mediante el cartílago costal común, ¿sí? Que son estas calcificaciones que estoy viendo aquí abajo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué será esta estructura que tengo aquí como una burbuja
radiolúcida o La cámara radiotransparente. La cámara gástrica, como su nombre lo indica, ¿quién corresponde? Al estómago. Al estómago, exactamente. Sí, exactamente. La cámara gástrica del estómago. ¿Por qué la veo negra? Porque contiene aire. Porque contiene aire en esa parte. La parte superior del estómago. La parte superior del estómago contiene aire, exactamente, ¿sí? Entonces veo una burbuja negra. ¿Con qué otra estructura que tiene aire se me podría confundir? Más aquí afuera encontraré yo la flexura esplénica del colon, ¿o no? Acá no la veo porque tengo diafragmado correctamente, ¿no? Porque esto es una columna dorsal y esto es lo que tengo que tener diafragmado. Pero aquí afuera, en el hipocondrio, también tengo la flexura, el ángulo esplénico del colon, ¿sí? Otra estructura que tiene aire que está ahí muy cerquita a la cámara gástrica. ¿Sí? Ya cuando veamos las bolillas de tórax o abdomen se nos puede presentar la duda, ¿sí? Muy bien. Y este gráfico, ¿sí? Tiene que ser mi gran aliado a la hora de posicionar el chasis, a la hora de saber a qué altura estoy y a dónde tengo que poner el borde de mi chasis para no cortar la región que a mí me interesa, ¿sí? Miren, acá hablamos de la escotadura external, ¿sí? La escotadura external y vemos cómo está el nivel de la torácica 3, ¿sí? El ángulo de Lewis o la unión del manubrio con el cuerpo external a la altura de torácica 4, torácica 5, ¿sí? El apéndice sigmoide, también que es muy fácil de palpar a través de los tegumentos, no le pide permiso al paciente y lo puede palpar muy fácilmente. Sabemos que está a la altura de la torácica 9, torácica 10, ¿sí? Entonces, todo eso son reparos que yo puedo palpar muy fácilmente, pidiéndole permiso al paciente, permiso señor, y usted palpa la horquilla external, entonces se ubica a horquilla external, torácica 3, ¿sí? Si me voy a la base del cuello posterior, voy a tener la vértebra prominente. Entonces, ¿yo dónde tengo que colocar mi chasis, el borde superior de mi chasis? Y aquí, ¿sí? Si yo sé que tengo que tomar la C7, ¿sí? Si voy a evaluar el raquis dorsal, ¿sí? Mínimamente tengo que tener mis 12 vértebras torácicas completas, la C7 por encima y la L1 por abajo, ¿sí? Entonces yo ya puedo contar con tranquilidad y puedo confirmar que no he cortado nada de la región de interés, ¿sí? Entonces, para saber eso y para darme cuenta a dónde tengo que poner el chasis, yo tengo que tener una idea de la altura vertebral en la que estoy, con reparos palpables, con reparos que yo muy fácilmente pueda darme cuenta en el paciente, ¿sí? Otro del que hablamos recién es del vértice de la escápula, ¿sí? A la altura de la torácica 6, torácica 7. Todo eso yo muy fácilmente lo puedo palpar en el paciente y posicionar correctamente mi chasis, ¿sí? ¿Queda claro esto? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Lo propio, ¿sí? Lo propio para, bueno, lo iremos viendo después, el raquis lumbar, ¿sí? Aquí lo tenemos de frente. Si bien no tengo el dibujito acá del esternón, acá me señala la punta del apéndice sigmoides, está a la altura de la torácica 9, torácica 10, ¿sí? El reborde costal inferior, L2, L3, ¿sí? La cresta ilíaca, en el espacio L4, L5, la apófisis ilíaca anterosuperior,
en la S1, el pubis ya a la altura del coxis, ¿sí? Todo eso lo veremos en lumbar, pero sepamos que si yo no puedo alguna de todas estas estructuras, yo voy a poder palpar siempre a través de los tegumentos. Por más que el paciente tenga sobrepeso, lo que sea, yo siempre alguna de ellas voy a poder palparla y me van a servir para ubicar el chasis, ¿sí? Para saber que de ahí para arriba, de ahí para abajo, yo tengo la región que a mí me interesa y no debo cortarla, ¿sí? Esto es muy importante porque después terminamos yendo al hospital y no sabemos dónde miércoles ubicar los chasis, ¿sí? Entonces, es muy sencillo, la horquilla esternal, el apéndice sifoide, son estructuras bien, la cresta ilíaca, bien fáciles de palpar, bien superficiales, y que nos van a ayudar a colocar correctamente el chasis. Bien, y esta radiografía de acá, ¿qué será? Una radiografía de perfil, pero hecha en un raquis. Una camilla, digo. Ahí está, muy bien. Una columna dorsal de perfil, ¿estamos todos de acuerdo? Sí. Y que la he obtenido de esta forma, ¿sí? Por eso acá tengo, esto no debe ser una tabla de raquis, esto debe ser una camilla, esto es la cuerina, el hule, la que están revestidas, vio las camillas que tienen goma espuma o acolchonado, las camillas de transporte, y tiene arriba obviamente una superficie para poder limpiar, como un plástico, un cuero, ¿sí? Y esto debe ser la grampa del tapizado, ¿sí? Es lo más probable que sea así. Esto no es una tabla de raquis, ¿sí? Parecieran ser como grampas del tapizado. Pero sería un examen de la columna dorsal, ¿sí? En decúbito dorsal, con el paciente acostado, ¿sí? ¿Qué hubiera sido conveniente acá? Sí, verdaderamente que el paciente tuviera sobre una tabla de raquis para que no me pase esto. La tabla de raquis no se me hubiera metido tanto sumando imagen a este nivel, ¿sí? Como fue esta camilla que no es rígida, porque tiene una goma espuma que la recubre, ¿sí? Pero ha sido tomada con el paciente en decúbito dorsal. El paciente, no sabemos la causa, no podía pararse, se tomó en decúbito dorsal. ¿Qué le pedimos al paciente? Pues que eleve los brazos lo más que pueda, ¿sí? Y es una alternativa en caso de que el paciente no pueda pararse, ¿sí? ¿Qué tenemos que procurar? Que no nos pase esto, para poder tener las vértebras sin suma de imagen, ¿sí? Sin esas imágenes de suma que me da la colchoneta de la camisa de transporte, ¿sí? Muy bien. ¿Y acá? De perfil también. Columna de perfiles. ¿Qué será esto que tengo acá? La La otra. aorta calcificada. El callado de la aorta, claro. Pacientes muy añosos, aorta ya tiene depósitos de calcio en sus paredes, por eso se me hace tan evidente a los rayos X, ¿sí? Además eso está también un poco elongada, miren. También miren que el paciente tiene una gran cifosis, ¿sí? Y ahí tiene esa vértebra, que eso es normal, esa radiopacidad que tiene ahí en la vértebra. No. Puede ser alguna enfermedad del hueso, ¿o no? No, no, eso es pensamiento. cemento que le ponen ahí a la vértebra para que no se siga colapsando, ¿sí? La vértebra pierde su altura por una fractura, una compresión, por lo que sea, entonces se coloca un cemento para que no se siga aplastando y no siga perdiendo espesor. Si vemos, todas las vértebras están acuñadas, ¿sí? En este sector,
y esa se la ha tratado de conservar un poquito la altura con cemento. Si miramos más agudamente, y si tuviéramos el segmento lumbar, miren acá. Tengo más cemento ahí todavía, ¿sí? Tendríamos que tener la lumbar, claramente, más vale. No es que tengamos vista de rayos X, pero ya ahí se me vislumbra la opacidad esa que debe corresponder a esto mismo, que es simplemente cemento que se le coloca a esa vértebra para que no se siga colapsando, ¿sí? Bien. Bueno, hemos terminado aquí. Nos queda la lumbar para la próxima. ¿Alguien quiere volver sobre alguna imagen? ¿Alguien quiere aportar algo? Yo quería que me vuelva a enseñar, no logré ver, cuando usted dijo que se veía parte del... Perdón, se me escapó, se me cerró el micrófono. Que se veía el vértice de la escápula en la de perfil. Bueno, acá, ahí veo una y esta es otra, ¿sí? Acá lo veo más claramente. Ahí está. ¿Sí? Ahí tienen toda la escápula. La puedes seguir completamente. Ahí tiene la glena, la cavidad glenoidea. Uy, perdón. No llega hasta ahí abajo la escápula. Y todo esto es escápula. ¿Sí? Hasta ahí está, ese es el vértice de la escápula. ¿Sí? Perfecto. Densidad, hueso. ¿Sí? No me lo puedo confundir. El camino mental que yo tengo que seguir, chicos, es, yo le pregunto, ¿qué es esta estructura? ¿Sí? Me tengo que imaginar, ¿qué hay ahí anatómicamente? ¿Sí? Y si concuerda con la densidad que yo lo estoy valorando. ¿Sí? Acá salió, puede ser el esófago. No, el esófago no es, porque el esófago es una víscera, densidad de partes blandas, y ahí estoy viendo una estructura con densidad ósea. ¿Sí? Entonces pienso que puedo tener ese nivel con densidad ósea. Lo único, además de las vértebras, el esternón está delante, es bien anterior, la escápula. ¿Sí? ¿Quedó claro? Respuesta mató pregunta. Mire, ahí lo tiene en el frente. ¿Lo ven? Mire, ahí está del otro lado. Claro, en la primera radiografía se ve bien, pero como que me cuesta ver en la segunda. Sí, no hay problema, lo vemos la cantidad de veces que lo necesitemos. No hay problema por eso. Pero vamos uniendo todos los contenidos, ¿sí? Entonces, Profe, perdón que interrumpa, si acá sirve de algo, yo lo que suelo hacer es, en este caso, en esa radiografía del lado izquierdo, se ve lo que es la cavidad glenoidea, como usted dijo, y ahí hacia abajo se nota la extensión. Entonces ahí se puede tomar directamente lo que es la escápula. Yo lo suelo hacer así. claro, sí, sí, ve. Que es lo que más, La, que es lo que más se la ve. esfericidad de la cabeza del húmero, y en relación a la cabeza del húmero va a tener la cavidad glenoidea y luego el cuerpo de la escápula. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Pero siempre pensar en qué. No sé lo que es la de lo que estoy viendo. ¿Qué puede haber ahí? ¿Qué me dice la anatomía normal que hay ahí? Bien, tal cosa. ¿Qué densidad tiene? ¿Sí? Esa es como mi checklist para llegar a identificar las estructuras. ¿Sí? Bueno. ¿Quién es que? Ah, bueno, pensé que íbamos a ser 15.